Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy, 21 de diciembre del 2025, domingo anticipado a la Nochebuena, que es cuando José y María llegan buscando lugar en el mesón y no encuentran y son alojados en el pesebre donde los animales de los viajeros pasan la noche, donde beben agua, comen paja y se cuidan del sereno. Previo a la Nochebuena y luego la Navidad, que es cuando se celebra y se recuerda y se reafirma que Jesús nació para nuestra salvación. No solamente para los que somos redimidos, sino también para que nosotros, como la iglesia fiel, sigamos compartiendo el evangelio para que muchos se salven. Que al menos sepan que la salvación está a la puerta tocando su corazón. Y en su libertad recibida de Dios, como regalo que Dios nos dio como su creación perfecta, hombre y mujer, decidan por la vida en vez de la muerte. Aún la celebración está matizada, porque no podemos obviarlo, está matizada de muchísimos ingredientes paganos que no solamente viene desde que la iglesia institucional existe, ya la fe cristiana oficializada por el emperador romano Teodosio I en el 380 después de Cristo. Aunque está matizada de muchas cosas que no son bíblicas, el reto para la iglesia es mantenerse en la verdad bíblica. Que aunque haya muchas cosas que no hagan daño, no perder de vista quién es la razón de la celebración. Porque un día, en Belén, en el pesebre, nació el Salvador del mundo, que es el Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo hizo para nuestra salvación, para restablecer esa relación que se perdió con la desobediencia, como está descrita en el capítulo 3 del libro del Génesis, hasta el verso 8 del capítulo 6. Así que Dios va trabajando a través de los tiempos para que esa relación del principio, cuando nos crea, cuando nos entrega todo para que lo disfrutemos, para que lo administremos, para que le pongamos nombre, para que nos multipliquemos, para que lo cuidemos, Dios quiere restablecer esa relación, y Él viene, como dice el apóstol Pablo en su iglesia, en su carta a la iglesia en Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11, específicamente los primeros versos, donde dice que a Dios no le importó dejar su majestad y hacerse como uno de nosotros, para que por medio de la muerte en la cruz nosotros pudiéramos tener la salvación. Ya Él nació, ya Él ministró, fue a la muerte de cruz y resucitó y se mueve en el mundo a través de su pueblo, el pueblo fiel, que se conoce como iglesia, el cristiano, ese que busca vivir una vida santa, obedeciendo la palabra de Dios, como Él también reta, como nos lo trae Juan en su evangelio, que si nosotros le amamos, debemos obedecer sus mandamientos. Y no podemos olvidar que Jesús, cuando comenzó su ministerio, en Mateo capítulo 5, Él dice muy claro que Él no vino a quitar la ley, sino a darle su justo valor. Así que nosotros tenemos un reto como iglesia hoy, los redimidos, los que somos perfeccionados para ser completos cuando el Señor venga. Tenemos que seguir predicando el evangelio para que la gente se convierta, para que la gente se aparte de sus malos caminos, no importa la posición social en que esté, desde el gobierno hasta el más humilde de los mortales.
y sobre todo si nosotros sentimos ese motivo del Espíritu Santo para hablar y predicar y denunciar el pecado con amor y velando y orando para no caer en tentación. Porque nosotros tenemos que mantenernos velando y orando porque nosotros también estamos en la carne y nosotros podemos flaquear y después tener que venir a pedir perdón para que el Señor nos perdone por ese pecado de haber desviado la mirada de Él. Así que nosotros tenemos una encomienda hoy más que ayer de predicar el Evangelio como está escrito, como está revelado, como ha sido recibido a través de la palabra, como está en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que la gente no se pierda, a la vez que nosotros mismos nos edificamos. La palabra está hoy, domingo 21, donde muchas iglesias hoy han llamado el domingo como el domingo de Navidad, y en el que también estamos en el cuarto domingo, donde no solamente se prende la cuarta vela, sino también la vela blanca que representa al Señor Jesús, que está también simbolizada en el amor. Esa vela cuarta que se prende hoy se le identifica como el amor. Y el amor de Dios, como dice el corito, basado en los textos bíblicos, que el amor de Dios es tan maravilloso que nosotros no lo podemos entender. Nunca lo vamos a entender porque nosotros no podemos olvidar que somos limitados. Y por más inteligente y un IQ o un coeficiente intelectual que uno tenga muy alto, uno nunca va a poder entender a Dios, porque Él mismo dice en Isaías que los pensamientos de Él y la manera de actuar de Él no son como la de nosotros. Fíjense que ni siquiera el tiempo. Un día como 1000 años. 1000 años como un día. No es que se tarda. Así que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y por más que inventen, por más teorías que inventen, por más teorías que se repitan y que se modernicen y que se caricaturicen o que se hagan con inteligencia artificial, la palabra de Dios no cambia, porque Él es siempre, Él no cambia. Todo pasa, todo se transforma, todo se acabará, pero la palabra de Dios, que es Él, permanece para siempre. Y las lecturas bíblicas hoy la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo versos del 10 al 16, donde el Señor le manda un mensaje al rey del reino del sur, Acaz, para que deje de hacer alianza con los asirios por los problemas que ya ellos tienen con las tribus del norte, que son las 10 siguientes, porque Benjamín se une a Judá y forman el reino del sur. Y el norte, que son las otras 10 tribus, que son los otros hijos de Jacob, hacen alianza con los sirios. Y el mensaje de Dios a través de Isaías al rey Acaz es que pida una señal, que considere su camino, porque lo que Dios quiere dejarle entender a Acaz es que si él sigue teniendo alianza con personas paganas, con los asirios, va a llegar el momento en que ellos van a gobernar al reino, lo van a gobernar a él y le van a imponer leyes y creencias que son apartadas de lo que Dios ya ha previsto para su pueblo, para la salvación y para todo el mundo. Pero él no quiere pedirle una señal a Dios, pero sin embargo se la da. Y dice, como hoy estamos preparándonos para celebrar que eso aconteció, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel. En sus primeros años de vida, el niño se comerá solamente leche cuajada y miel. O sea, trayendo la experiencia del niño, pero también a la misma experiencia del reino del sur.
Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. O sea, que se refiere al reino del norte, que es Israel, con su capital Samaria, unido a los asirios. Entonces, a pesar de que acá rechaza, Dios como dice, como quiera le dice la profecía. Y esa profecía se va cumpliendo a través de lo que nos trae la carta de Pablo a los romanos, pero esta vez en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 7, que dice: los saludo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya le había prometido en las Sagradas Escrituras el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David. Pero a partir de su resurrección, ha constituido Hijo de Dios, lo ha constituido con plenos poderes como Espíritu Santificador. Por medio de Jesucristo, sigue diciendo Pablo en su carta a la iglesia que está en Roma, recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes, los de Roma, como muchos de muchos países, lo que están mirando ahora, que quizás han abierto y lo están viendo por primera vez. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo santo. De su pueblo santo. O sea que la iglesia verdadera no es cualquier iglesia, no es cualquier grupo, no es cualquier denominación. Es un pueblo que es santificado con la sangre de Cristo, lavado con las aguas del bautismo para testificar y predicar quién es el Señor y para que la gente se convierta. Y él termina esos versos: que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Y así, con esas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, presentándose como un ministro de Dios, así como cuando Dios llama, cuando Dios limpia, cuando Dios unge con su espíritu, el Señor envía. O sea que cada persona que forma parte de la iglesia santa de Jesús, que es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros está llamado a predicar el evangelio, pero como está en la Biblia. No como lo dicen en YouTube cualquiera, ni siquiera como lo digo yo. Yo lo invito a que usted busque su Biblia y averigüe si lo que yo le estoy diciendo es verdad, y usted se va a sorprender. Porque yo tengo temor de Dios y yo resisto a todo lo que tergiversa la palabra de Dios. Y siempre estoy atenta para decirle, eso no lo dice la Biblia. Porque no solamente estamos con muchos trepadores, con muchos mentirosos, con la apostasía metida en la iglesia, que son los enemigos de la cruz, los enemigos de Dios, que están en contra de la fe y están diciendo otra cosa dentro de la iglesia, incluso en contra de la misma palabra. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra como está escrita, porque Dios se encarga de revelarle a quien Él quiere lo que Él quiere decir. O sea que nosotros no somos tampoco intérpretes de la palabra, porque nosotros podemos caer en pecado diciendo esto dice esto dice aquello, simplemente por lo que se lee. Acuérdense que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Así le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Y también que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra el camino. Así que cuando nosotros estamos leyendo la palabra y estamos diciendo otra cosa, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no deja nada suelto. Como decía la palabra de Pedro, en la experiencia con Jesús, preguntándole con los discípulos, ¿quiénes dicen la gente quién soy yo?
Y ahí Pedro, que es uno de los que dice una de las verdades de la mesianidad de Cristo, que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dijo también el centurión al pie de la cruz cuando Jesús murió. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Varios lo dijeron, pero nosotros tenemos que decirlo también, porque para que la gente crea y no se pierda, porque como nosotros no sabemos cuándo Jesús vuelve, porque Él va a venir como ladrón en la noche, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que mantener la mano puesta en el arado sin mirar la vista atrás. Y nosotros no podemos jugar con la palabra de Dios diciendo lo que nos conviene o lo que otro dice que también le pagan porque el dinero está de por medio, y tergiversan la palabra de Dios para que usted diga incluso lo que Dios no dijo eso, sino que esto es lo que es. No, no se meta con Dios, que Dios no deja nada suelto, porque Él dice que Él le da autoridad a la iglesia de atar y desatar en el cielo, de perdonar y de no perdonar en el cielo, así como da también el don de sanar, el don de liberar de demonios y la palabra para predicarla, para transformar vidas. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, y con ello voy a leer el Evangelio para que nosotros vayamos y sigamos preparándonos para la Nochebuena, que es cuando ya María y José llegan a Belén después de un viaje largo, cansado, donde ella está ya con el alumbramiento bien avanzado, buscando lugar, porque como el censo lo ordenó el rey Herodes, ellos tenían cada uno que ir a la casa de su familia. Por eso que mucha gente, cuando el gobierno dice vamos a hacer un censo, si es un censo serio, tomando en cuenta quiénes son a los que van a contar, para entonces tomar decisiones gubernamentales que sean de beneficio, no solamente para los ciudadanos, sino para todos, entonces van a tomar en cuenta que cada uno tiene que viajar a la ciudad donde nació. Por eso ellos viajan a Belén. ¿Y de dónde viene José? Que de la misma línea también viene María, de Belén, de la misma familia, por diferentes líneas en la línea mesiánica. Y el Evangelio de hoy viene del primer capítulo de Mateo, en los versos del 18 al 25, y dice así: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya ella le había dicho que ella había recibido la visita del ángel del Señor diciéndole que ella iba a concebir por el poder del Espíritu Santo. Ella se lo contó a él en ese proceso de matrimonio. El ángel se le apareció en sueños cuando él pensaba dejarla en secreto. Y el ángel del Señor le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concedido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, que eso está en el verso 14 del libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, que está asignado para hoy, cuarto domingo en Adviento, que dice: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado. Tomó a María por esposa y, sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su primer hijo, al que José puso por nombre Jesús. Quiero
enfatizarle, para recordarle, los matrimonios del pueblo de Israel, sobre todo en esa antigüedad, aunque quizá haya cambiado algo para el tiempo presente, cuando era de gente rica, duraba un mes la celebración. Ya los novios estaban comprometidos por los acuerdos de familia. Y la boda comenzaba desde el momento en que comenzaban los preparativos, las reuniones familiares para determinar la dote, la búsqueda de la casa. Cuando llega el momento, la novia con las vírgenes que la acompañan, y también al momento cuando el novio va a la casa a buscar a la novia, donde está con las vírgenes, para entonces ir a la casa donde van a quedarse a vivir, para celebrar ya esa unión oficialmente. O sea que cuando es rico dura un mes, cuando son pobres dura 2 semanas, porque no es fácil recibir muchos invitados y todas las familias que vienen a esa fiesta para bendecir y celebrar por una nueva familia y la extensión de la familia con los hijos que vendrán. Entonces José y María, que eran 2 jóvenes que estaban comprometidos para casarse, ya la fiesta de boda había comenzado días antes de que se casaran. Por eso es que es importante también que recuerden que aunque nosotros leemos en la palabra de Dios acontecimientos bíblicos por los manuscritos que se han encontrado y se han confirmado por haberse comparado con miles que se han encontrado, usted no puede pensar que una cosa pasó ayer y mañana la otra. Usted tiene que ubicarse en el tiempo normal, porque cuando María es llena del Espíritu de Dios para concebir a Jesús, ella lleva su proceso normal de embarazo de los 9 meses. Y cuando toca el censo es cuando ella está casi próxima a dar a luz. O sea que pasa todo ese tiempo ya María y José viviendo juntos. O sea que básicamente, para nuestra forma de hablar hoy, ya Jesús nace en matrimonio. Porque usted nunca va a pensar que Dios va a hacer algo torcido como muchas veces nosotros pensamos. Dios no hace nada fuera de lo normal, porque si Él es Dios, Él es nuestro creador y Él es santo, Él nunca va a hacer nada fuera de lo normal. María llevó su proceso normal de embarazo. Herodes viene y tira la orden del censo, ya casi cuando ella está en los últimos finales del embarazo, y por eso es que cuando no encuentran lugar en una habitación, en una de las casas de hospedaje, pues solamente está provisto el pesebre y ahí es donde comienza el proceso de parto. Pero no es que María andaba con una barriga en la calle, que la gente andaba burlándose, porque acuérdese también que así como hoy mucha gente tiene una idea de cómo los musulmanes, que son una secta, que son distorsionadas totalmente de lo que aprendió su líder Mahoma a través de los catecismos que recibía cuando su tío lo dejaba en los monasterios, en lo que él hacía negocio, porque él era huérfano y él era su tutor. Entonces él aprendía la Biblia y él la distorsionó completamente. Y cuando él lo hace, él tira muchísimas leyes en el que la mujer, no solamente en el día de hoy, hasta pedradas muere por un hombre o por cualquier hombre, sino que en ese tiempo también el pueblo de Israel, con las leyes de Dios, cuando se faltaba, por eso es que el matrimonio es importante. Dios no iba nunca a violar la santidad del matrimonio y nunca iba a permitir que sus familias, las de José y la de María, cayeran en vergüenza. Por eso es que el ángel se le aparece a José cuando él está pensando, caramba, ya ella está en un embarazo, todavía no hemos confirmado el matrimonio con la fiesta, todavía no la ha ido a buscar a la casa para cerrar ya el matrimonio, y pensó irse en secreto. Pero si él se hubiera ido en secreto, José, él hubiera causado problemas a su propia familia y a la familia de María y a la misma María, que hubieran sido muertas a pedradas por haber salido sin vivir con él todavía en matrimonio. Porque aunque estaban casados, el matrimonio se certificaba cuando ya él iba a buscarla a la casa, celebraba la fiesta y todo el mundo se iba y ellos se quedaban viviendo en su casa. Ya a partir de ahí es un matrimonio normal. Pero en las cosas de Dios nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Tenemos que ubicarnos en lo que es natural y no estar inventando cosas, porque
Dios no hace nada fuera de lugar. Dios es un Dios de orden. Así como Él le dice a su iglesia que debe celebrar todo en orden, cuando sobre todo Pablo lo enseña a través de los dones y los ministerios que hay en la iglesia, que todo debe ser en orden, porque Dios no es un desorden. Nosotros sí somos un desorden que hemos transformado hoy, que no se sabe qué es lo que es una adoración ahora a Dios, porque hoy han tergiversado todo, han sacado la tradición de la iglesia, lo que hizo fortalecer la iglesia, hoy la han convertido en un bochinche, en una bulla, en un repetidero, un montón de canciones, que a veces muchas tienen problemas teológicos porque ninguna tiene ni pie ni cabeza de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ubicarnos en ese tiempo normal, que Dios no hace nada fuera de lugar. Fíjense que Dios hace todo en orden, desde el principio, desde el Génesis, y todo lo va llevando poco a poco, poco a poco. Y nosotros somos parte de eso al ser redimidos por la sangre de Cristo, al volver a Dios y ser adheridos al pueblo de Israel. Porque nosotros somos el linaje nuevo que ha sido adherido al pueblo de Israel. Nosotros somos parte del pueblo de Israel, aunque a mucha gente no le guste, y aunque incluso muchos evangélicos no lo entiendan, y por eso yo le digo, lea Biblia. Así que yo espero en el Señor que todos esos detalles bíblicos usted lo lea buscando la dirección de Dios, para que Dios se les revele. Porque todo lo que nosotros tenemos en la palabra, aunque hay quienes lo critican, ese fue un trabajo serio. Cuando ese proceso de Constantino a Teodosio, los credos, lo que hoy tenemos del Nuevo Testamento, porque no se olvide que el Antiguo Testamento ya existía porque era la ley y los profetas y los salmos del pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento de nosotros. Pero lo del Nuevo Testamento, eso fue un trabajo bien concienzudo, donde hubo inclusive gente muerta, donde hubo gente que se le votó por las ideas raras que traían, contrario a lo que se iba recibiendo de Dios. Porque acuérdese que Dios tiene que ver en todo en la vida del ser humano, porque nosotros somos de Él, aunque usted no lo crea y aunque a muchos no les guste. Aunque crean, no, mi cuerpo, no, su cuerpo no es su cuerpo, porque ahí está el Espíritu de Dios que le da vida. Y hasta que usted no se muere, ese espíritu no sale de usted. Entonces no es suyo el cuerpo, porque usted no puede evitar la muerte tampoco, ni siquiera por un trasplante, que eso es también jugar con Dios. Ahora, todo lo que usted quiera saber de la Biblia, léalo en la Biblia. No use el celular, porque a veces usted tiene que tener cuidado que en la búsqueda de un texto bíblico a veces le salen los testigos de Jehová, que son una secta, y ellos tienen todo tergiversado también en su libro, o le salen los mormones, que son otra secta, que también tienen otro libro, aunque con pinceladas de la Biblia, para que usted no se equivoque. Use su Biblia, desempolve la Biblia, desempolve el libro y búsquelo, y usted se sorprenderá que el Señor es un Dios de amor. Así que yo espero que hoy domingo usted esté esperando ansioso ser parte de ese recordatorio, de esa confirmación de por qué Dios dejó su majestad para venir a hacerse como uno de nosotros, nacer en un pesebre hediondo, casi al sereno, porque había techo, pero era casi al sereno, rodeado de animales, rodeado de hedor, y donde gente humilde, gente interesada fue la que vino a adorarlo y a rendirle honor por lo que nosotros hoy le amamos. Muchos le obedecemos, muchos predicamos y muchos esperamos la promesa de la vida eterna. Así que si tú no has nacido de nuevo, este es tu día de salvación. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Merry Christmas. Y come, celebra, pero en familia, porque todo ha sido en familia. Que Dios te bendiga.